Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? Hey, buenas noches, muy bien, muy contenta. Sí, vamos a hacer esta investigativa de esta semana. Está el tema interesante, me gustó. Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos? Pero vas a ver que te va a gustar el tema. Está interesante. Bueno, Entonces, fíjate bien, vas a respirar profundo y vas a observar cómo se ve el cuerpo energético de una persona deprimida en comparación con el plano metafísico. Busca una persona que se encuentre deprimida. mm, Dime qué ves. la tengo. La veo a ella, haz de cuenta, su cuerpo físico se ve muy oscuro y digamos todo lo que es el campo áurico Ujú. se ve oscuro, pero los límites del campo áurico se ven como si tuvieran un croquis muy negro. Haz de cuenta, es una energía que puede tener un buen grosor de oscuridad. Y también se siente como en la parte de la espalda es como si la energía, el campo energético como que se alarga, está elongado hacia atrás, pero también esa sensación de estar como estirada hace que el cuerpo también se vea oscuro y cuando empiezo como a seguir hasta dónde llega, como ese alargamiento del campo energético, es como si se viera algo muy, muy oscuro, como una mancha oscura, Fíjate como un bien, portal. como un portal. O sea, Sí. siempre se ve así. Yo creo que hay diferentes grados de depresión. A lo Ujú. mejor estás con una persona que es demasiado deprimida. Busca otra persona que esté en depresión, pero no a lo mejor en una depresión tan fuerte, y observa si se ve siempre de la misma forma, si lo puedes visualizar igual o es diferente. Si varían los momentos de depresión, como las variantes. Sí, su cuerpo se ve, haz de cuenta, como si su campo áurico estuviera como una serie de explosiones Ah, ok. energéticas. Ujú. Así, es como si hubiera una especie de energías como si estuvieran abiertas, como unos pequeños remolinos que como que se están moviendo en diferentes partes del cuerpo. Una parte está acá arriba, otra parte está acá, otra parte está acá, en diferentes partes, pero se ve de todas maneras la silueta del campo energético tiende a verse oscura y tiende a verse con muchos filamentos de energía. Observa si es que siempre ha existido la depresión o solo en parte. No siempre ha existido la depresión, Siempre ha existido. sino que se le han puesto como diferentes nombres Ujú. y dependiendo también, porque ahí, por ejemplo, me está llegando en este momento como la depresión posparto, como de Ujú. ese tipo de depresiones que se viven dependiendo como los momentos que vive la persona. Ok. Em, ¿Cuáles son las frecuencias vibratorias que sientes en cada estado depresivo? Como 3,5. Y todo empieza con la tristeza Ujú. y la tristeza empieza como a aumentar. Es como si fuera la tristeza, se refleja acá, Ujú. después empieza a subir a sentirse una tristeza más profunda y esa tristeza empieza a tomar aquí como por secciones en el cuerpo y el mismo cuerpo va sintiendo esa depresión en las formas del cuerpo diferentes. ¿Qué pensamientos sientes que caracterizan el estado depresivo? Tristeza, Ujú. desmotivación, Ujú. miedo, Ujú. pérdida Ujú. y lo puedo ubicar también en el sistema nervioso Ujú. y también lo ubico como cuando está la tensión alta y cuando está la tensión baja en las personas.
como si esas formas generaran un desequilibrio en el cuerpo Ujú. y se afectara toda la parte, digamos, se afectan los órganos. Y también sabes dónde la siento muy ¿Dónde? fuerte en la genitalidad, la Ujú. depresión. Muy bien. Ahora, ¿qué chakras o qué lugares energéticos del cuerpo ves más involucrados con la depresión? Veo el primero, Ujú. porque veo que cuando el primer chakra no está en un funcionamiento, digamos, saludable, él se ve oscuro. Y cuando una persona está en depresión, cuando uno ve los chakras, los ve de frente, Ajá. y este chakra lo que primero que hace es girar, ¡pum! Voltearse. Gira de esta forma. Entonces se ve como si él estuviera girando desde, como, sí, se ve como el contorno del chakra y empieza a proyectar una especie de sombra oscura en forma de triángulo que sale desde este punto y va tomando hasta los pies. Cuando llega como hasta la parte de los pies, esa triangulación empieza a reflejarse en la forma opuesta. Entonces la persona empieza a sentirse como si estuviera, haz de cuenta, es una percepción vacía, como si el pisar fuera un pisar donde no hubiera un fondo, no hay un suelo, no hay un equilibrio. Entonces ahí es donde las personas empiezan como a desajustarse energéticamente y físicamente porque no sienten una conexión con la tierra, un polo a tierra. Ok. ¿Y solamente lo ves involucrado ese chakra o Sí, lo ves que pasa otro? es que cuando el primer chakra empieza a girar Ujú. y empieza a oscurecerse, a perder el brillo, Se haz de desequilibran cue- los demás. se empiezan los otros a desequilibrar y el mismo cuerpo empieza a reflejar haz de cuenta, la misma energía que veo triangular hacia abajo, hacia el otro lado de la Tierra, se empieza el cuerpo a triangular en diferentes formas y empieza a opacarse el cuerpo. A ver, ¿qué factores y condiciones en ambos planos, físico y metafísico, percibes como causa de una depresión? Es que si vamos a ver el físico y el metafísico, Ujú. están unidos, porque uno es el reflejo del uno y el otro es el reflejo, o sea, Ujú. es la misma, porque es la misma integración. ¿Qué pasa cuando la depresión la percibo mucho con una tristeza muy profunda, una necesidad y unas ganas de llorar, como de sentir una saturación energética en el cuerpo y sobre todo aquí en la parte de la cabeza? Y el cuerpo empieza fíjate, lo que estoy viendo es como si veo la anatomía física y es como si el cuerpo estuviera saliéndose del cuerpo. Es como si muchas partes de los cuerpos se sienten fragmentadas y es como si como la energía quisiera salir del cuerpo, pero va saliendo por parte, va saliendo por secciones y sale hacia adelante. ¿Puede la depresión ser kármica? Podría verse, de alguna manera podría verse como como muchas acumulaciones, muchas formas, como memorias que están guardadas y que se van activando en ciertos momentos y en ciertos episodios que vive el humano. Inclusive veo bebés también con depresión, como si Ujú. hubiera una tristeza, o sea, hace parte como de toda la evolución del ser desde el nacimiento hasta el momento de la partida, cuando su alma se desprende del cuerpo físico, hay una tristeza de abandonar el cuerpo ¿Puede la depresión ser genealógica? también, ¿Sí? sí, ¿Se puede inducir a la depresión? porque es mental, hay una conexión muy mental con la depresión. Ujú. Si hay pensamientos permanentes digamos, de añoranza, de suicidio, y de tristeza, porque la tristeza la conecto y está como muy, muy relacionada con la depresión. Sí, claro ¿En que sí. qué, en qué casos ves la depresión como inducida?
Mm, La veo de esta forma. La veo una persona Ujú, y es como si estuviera escuchando voces, voces, voces aquí a su alrededor. Pero muchas de esas voces están incluidas en su campo energético ujú, y otras de esas voces también vienen de afuera, voces de afuera que están, pero fíjate que también esa depresión puede también relacionarse un poquito con la locura y también puede relacionarse con la ansiedad, porque como son estados que hacen que el ser esté en desequilibrio y que esté polarizado. ujú. Pero sí, sí, sí. ¿Cómo se puede inducir una depresión? ¿Qué observas? ¿Cómo puede em, el ambiente inducir a un individuo a estar depresivo o no? Por ejemplo, cuando esta persona que estoy observando, que tiene estos seres que están escuchando estas voces, Ujú, es como si esos susurros empiezan a como a entrar como por la parte, fíjate que es como la parte de los oídos, que es una parte muy sensible, ujú, donde la energía entra y empieza a desplazarse, digamos, por toda la parte de la cabeza y después empieza como a desplazarse por todo el cuerpo. Y esos pensamientos hacen que empiece la persona a activar todas esas frecuencias, esas vibraciones del sonido de la voz y pueden entrar en este tipo de depresión. Veo, por otro lado, veo como si externamente, externo o fuera del cuerpo, sí están como estos seres, como sombras, seres oscuros que van como recreando una serie de escenarios para que las personas puedan observar como cierto tipo como de alucinaciones y ujú. la persona se mete en esos escenarios y pueden vivir ese dolor y esa depresión, pero como si fuera algo que está proyectado y que las personas lo están viviendo como propio. También lo veo en los sueños, como los sueños también se puede inducir la depresión y las personas pueden amanecer con ciertos estados de ánimo variables. Todos los efectos como la televisión, la música, hacen que también te actives la depresión. Ujú. Porque fíjate que si tú estás escuchando una música que te nostálgica, te lleva a un escenario consciente, inconscientemente, e inmediatamente tu cuerpo empieza a bajar de frecuencia vibratoria. El corazón empieza a pulsar mucho más lento. Mm, Es como si el cuerpo empezara a entrar como en un estado aletargamiento. exacto, y como de introspección, como el ermitaño, y empieza a buscarse en él mismo una forma de protegerse. Ujú. Esto también hace la depresión, pero fíjate que vienen también muy conectado con impulsos, con estímulos que también son externos, que vienen conectados con recuerdos y esos recuerdos a su vez van generando unos cambios químicos en el cuerpo y esos cambios hacen que el cuerpo empiece también a presentar muchos problemas como hormonales y como todo este tipo de problemas endocrinos que hacen que el cuerpo empiece a perder vitalidad. Y la Ok. palabra que me llega es hasta lucidez también, como una lucidez de vida. Ahora observa la acción de un antidepresivo desde el punto de vista metafísico y descríbeme qué visualizas y qué percibes. Cuando se introduce, Ujú, fíjate que ese antidepresivo en los efectos que tiene, no solamente entra al cuerpo físico, está entrando a todos los cuerpos. Entonces yo claro. estoy viendo el cuerpo físico y veo aquí, digamos, los cuerpos energéticos y cómo, haz de cuenta, esta acción hace Ujú, que también los cuerpos energéticos tomen la misma acción. Cuando entra un antidepresivo al cuerpo, haz de cuenta, es como si empieza a haber un adormecimiento a nivel de la piel. Es como si todo lo que está acá adentro se empieza a absorber y empieza esa, digamos, esos químicos o los componentes empiezan a generar como una especie de adormecimiento y es como si toda esta parte empieza el cerebro empieza se adormece, pero date cuenta como si se encogiera energéticamente ujú. y
todo el cuerpo, el sistema nervioso Ujú. empieza haz de cuenta, como a volverse mucho más delgado energéticamente. Es como si se volviera un filamento mucho más delicado en el cuerpo y todo esto empieza como a generarse un efecto en el sistema digestivo. El sistema digestivo empieza como a moverse como mucho más lento. El corazón empieza a tener otro ritmo muy diferente y también lo noto en las articulaciones. Es como si las articulaciones empezaran a sentir una especie de peso, pero es como un peso es como si pudieras de alguna manera como relajarte y descansar de esa sensación que, que el cuerpo está viviendo antes del antidepresivo. Y después de esto es como si el cuerpo entra como en un estado muy diferente. ¿Puede el antidepresivo causar efectos subliminales o parcialmente o no? Sí, sí puede. ¿Qué efectos subliminales causa? Hay como unos efectos como muy polarizados, ¿no? Puede haber como un estado como de alerta, como de excitación, y por lo contrario, dependiendo del organismo, también puede generar como este tipo de letargo, como letargo, como estar esta persona, como sentirse pesada, como sentirse cansada, y está muy conectado con su metabolismo y con lo que realmente la persona pueda tener, digamos, como las imágenes que tenga en su cerebro. Por ejemplo, eh, si está excitado, digamos, si hay una excitación con este antidepresivo, es como si esta persona estuviera como muy nerviosa, como muy ansiosa, y eso hace que de alguna manera como que se sale de la realidad, como que esa misma excitación hace que el mismo cuerpo como que pierda la noción del presente, pero fíjate que la depresión también hace que se pierda como una noción del presente porque se está viviendo como un presente demasiado pesado, demasiado denso. Entonces sí hay unos cambios energéticos en el cuerpo. Eso depende también del organismo. Ok. Bueno, terminamos el protocolo. Ahora, ¿qué químicos son los que algunas personas pueden, por ejemplo, dejar de producir o producir de más para que el cuerpo pueda de alguna manera empezar a sentir esta, esta falta de químicos, ya sea con esta tristeza, con a lo mejor la falta de líbido, con la falta de interés, con este tipo de pérdida de la vitalidad que me Mm, decías tú al principio? mm. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se activa la depresión, dices tú, Sí, cuando la persona está en un estado depresivo, así es. es, haz de cuenta, es como si toda esta producción hormonal que hace que el cuerpo tenga que estar equilibrado, digamos, todo lo que corresponde, digamos, a la parte del sistema endocrino, haz de cuenta, es como si el mismo cuerpo se mandara una alerta, el cuerpo estuviera viviendo un estado de emergencia, una sensación de peligro, y en esa sensación de peligro es como si el mismo cuerpo emite esa información para que el cuerpo empiece a bajar las frecuencias. Es como si al bajar las frecuencias vibratorias, el mismo cuerpo se ordena estar en este estado como de reposo para no haz de cuentas para no producir tanta energía, para no desperdiciar tanta energía, sino es como un almacenamiento de energía. Y yo lo que siento y lo que estoy percibiendo es que esto viene de muy atrás, de la pregunta que tú me hacías, que si la depresión, esto viene de Ujú. atrás, de muy atrás. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de protección, que en la medida que el cuerpo ha vivido los, digamos, momentos históricos, esto se ha ido como transformando la forma de ver, digamos, esta forma del cuerpo que es como una forma natural, fíjate, una forma natural de protección, pero la hemos ido transformando como en una enfermedad.
Claro, o sea, por ejemplo, esta vida afectiva, esta vida laboral que hemos tenido ahora estos últimos años de una manera un poco distinta, Mm. ha afectado, pienso, la personalidad de las personas, bueno, del seres humanos, Del ser humano. para de alguna manera convivir y esto le llega a afectar en su psique o no, o por qué hay Mm. tanta depresión ahora y hasta en jovencitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo humano con la falta de convivencia, con la falta Mm. de estímulos de cercanía de otros seres humanos? Porque fíjate que hay, si conectamos con un humano, digamos Ujú. que estamos pasando por este momento en que estamos viviendo, Ajá. el mismo cuerpo empieza a cambiar su morfología. Entonces, en vez de tener su cuerpo con su anatomía, su cabeza, todo su estructura con pies en tierra, esta depresión, este encierro y todo lo que está pasando, haz de cuenta, empieza a cambiar la morfología del Ujú. cuerpo. Y haz de cuenta, es como si el cuerpo se empezara a achicar, es como si el cuerpo se empieza a reducir, empieza a protegerse y empieza como a sentir, fíjate que esa sensación que está en la gestación, que es un momento de protección, que es un momento donde el cuerpo se siente, donde él se está alimentando en todos los sentidos y empieza como a buscar esa misma forma para sentirse él, el mismo contenido en el mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando se vuelve algo permanente, el Ajá. mismo cuerpo, haz de cuenta, es como si se atrofiara. Cuando uno toma una postura, una posición que uno quiere pararse y el mismo cuerpo, fíjate que también se va durmiendo. Energéticamente el mismo cuerpo también se duerme cuando se siente deprimido, reprimido y cuando él mismo siente que esa tristeza lo es como si lo desarraigara de una experiencia terrenal. Mm, ok. Entonces, ese mismo desarraigo que está conectado a través de lo que él ya trae en sus propias memorias, fíjate que si conectamos a ese humano que está en este momento de la pandemia, con toda la depresión, con toda la tristeza, haz de cuenta, empieza a conectarse con otros seres que están en igual condición y haz de cuenta, es como si se volviera, se armara un rompecabezas, pero todo está formado con esta anatomía irregular, donde cada ser se va ensamblando y se van ensamblando muchos seres que están en la misma condición de depresión. Ok. Fíjate, esa anatomía irregular, quiero que observes porque han salido muchos artículos últimamente de la depresión infantil y Mm. adolescente, porque antes estábamos acostumbrados a que los adultos llegaban a determinada edad y entonces decían que por los cambios hormonales tanto del hombre y de la mujer eran más propensos a estar en ciertos Mm. estados depresivos o no. Pero ahora me llama mi atención los niños que Sí, aparentemente entran a ese estado depresivo y los adolescentes que entran a ese estado depresivo tan fuerte y con esos cambios hormonales tan fuertes que están llevándose más a una confusión tanto sexual, mm, tanto mental y sobre todo también una confusión orgánica, porque empiezan a comer, a tomar, a tener otro tipo de sensaciones, mm. porque lo que está o lo que están viviendo no les causa absolutamente nada. Observa a un niño y observa a un Sí. adolescente. Cuando observo un niño en Ujú, estado depresivo, ujú, haz de cuenta lo que empiezo a ver es una sensación en su ombligo y una necesidad de ser protegido. ajá, Porque fíjate que volvemos a asociar la depresión con ujú, esa sensación de del vientre. protección del Ujú, vientre. Entonces, este niño pequeño, en su infancia, eh, él se percibe desconectado a nivel energético de su madre ujú, y esa desconexión materna hace que de alguna manera se sienta como si él estuviera, como si su campo energético, fíjate, se endurece ujú. y hubiera, haz de cuenta, una serie de protuberancias en su campo
Y fíjate que esas protuberancias son como formas de protección, pero su campo energético se ve pequeño, pero se ve oscuro. Por Mm. dentro, si yo quiero ver, haz de cuenta, es como si yo lo viera a él, tuviera que tener una sensibilidad especial para poder percibir esa sensación de sentirse él protegido, como si esa cascarón y esas protuberancias generaran a él como una especie de una sensación donde él se siente tranquilo, pero eso es una tranquilidad que es a medias, porque al final de estar en esa sensación se acostumbra a esa soledad y de alguna manera pierde ese contacto con la madre en sus primeros años. Entonces es este estímulo externo que muchas veces los padres también están viviendo, Sí. es un reflejo hacia el bebé cuando él también recibe este estímulo, vamos a decir, de esta soledad o de este abandono emocional por largos periodos de tiempo. Es así, ¿no? Sí, y fíjate que este niño, este pequeño niño, cuando está en esta sensación de depresión, energéticamente su mandíbula empieza a moverse. Es como si estuviera desencajado. Es como si él no pudiera tomar alimento porque no Mm. coincide en la masticación en él. Entonces la forma de tomar alimento en ciertos momentos termina siendo dolorosa y eso termina siendo, fíjate, esa conexión con la madre, ¿no? El alimento, la ausencia de la madre hace que él mismo busque una forma de refugiarse. Esto es en el infante, pero digamos si nos vamos al adolescente, Al adolescente, en claro. el adolescente, digamos ya su campo energético sigue siendo, digamos, más grande porque ya corresponde como a su tamaño, pero fíjate que el campo energético sigue siendo irregular. En esa depresión, digamos, en esa irregularidad que hay en el campo, en su lado derecho, el contorno es mucho más oscuro, es mucho más pesado, es mucho más denso. Y su parte emocional Ajá. prácticamente es una línea, es una capa muy delgada. Su emoción es algo muy fino, no es algo que esté, digamos, en equilibrio. Quiere decir que es un cuerpo que está en desequilibrio en su parte emocional y mental. Entonces, ese cuerpo, al estar en este desequilibrio, haz de cuenta, ese adolescente se siente que está partido en dos y siente que él mismo no logra definirse en él mismo. Por eso todas estas formas de conectar con una sexualidad, de una experimentación, porque en su mismo campo energético no hay esa conexión, no hay esa sensación y esa textura que hay en su lado derecho. En su lado masculino es muy rígida y en su lado emocional, haz de cuenta, es como si fuera Muy algo blanda. que es muy, y parece en ciertos momentos intangible, parece que no existiera. Entonces se desconectan de su emocionalidad y le dan más valor a su parte racional para poder sobrevivir. Fíjate que es un mecanismo De eso. de supervivencia. Ujú. Fíjate, otra cosa, fíjate. Ahora he platicado con muchos adolescentes, tengo la fortuna de estar en contacto con muchos adolescentes y de alguna forma el estrés que ellos manejan eh, es muy diferente. Por ejemplo, se estresan de cosas muy, muy sencillas y parece que cosas importantes que deberían de generar este estrés para salir, que de alguna manera hay estrés positivo y hay estrés negativo, Mm. todo ellos como que se van solamente de un lado, no saben manejar estas situaciones como de supervivencia, como de pensar, como que todo les causa fatiga, como que todo les causa fastidio, como que todo los irrita, o sea, ¿qué es lo que está pasando en esta parte que tú me decías del emocional y del estrés? Lo que pasa es que cuando ellos empiezan a tomar la emocionalidad, esa emocionalidad es algo que es como si esa emocionalidad no les da a ellos la seguridad y la consistencia para que ellos puedan sentirse, digamos, en un punto de equilibrio. Y cuando tocan también su parte masculina, también la sienten muy rígida. Mm. Entonces empiezan a percibir que ninguna de esas partes le dan a ellos como esa confiabilidad. Y es como si de alguna manera se sintieran desprotegidos. Pero es una desprotección que viene de ellos mismos y que obviamente las está afianzando, digamos, en el entorno, cuando padres separados, donde en el colegio hay, digamos, toda esta, digamos, como toda esta forma de vivir algo tan, como tan individual.
Ajá, Entonces ellos empiezan como a percibir que en ellos mismos no pueden encontrar esa fuerza y al no sentir esa fuerza empiezan a buscar mecanismos distractores para poder llenar como todas esas sensaciones, porque fíjate que no son vacíos, son percepciones que ellos sienten en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, y fíjate que se empiezan a aislar. Ellos ujú, buscan como un aislamiento. Y fíjate que hay algo muy interesante, que cuando uno va al cuarto de un adolescente, ajá, ¿cómo se ve el cuarto de un adolescente? Haz de cuenta es como si hubieran capas protectoras, ajá, donde él está sentado en su cama, en su irregularidad, pero haz de cuenta hay capas y capas y capas y capas y capas, y generaran como estas capas para generar un distanciamiento ujú. para que sus padres o muchas de las personas no puedan entrar a su mundo, porque ese mundo o su cuarto es como un pequeño mundo donde ellos viven como y fíjate que es una forma como de ermitaños, ¿no? Entonces son capas muy densas donde ellos sienten que el estar de esta forma es como una forma de protegerse en ellos mismos. Fíjate que muchos adolescentes al presentar esta situación, presentan una situación física muy específica, ¿no? Que es cuando, por Mm, ejemplo, las pupilas se hacen demasiado grandes, o sea, lo blanquito de los ojos no está tan grande, sino que mm, las pupilas empiezan a como ponerse todo de un solo color y empiezan como que a sentir esta agresividad y la empiezan a manifestar hacia mm, los demás, empiezan, por ejemplo, la cuestión de no dormir bien, ujú, o de dormir de más, de no comer o de comer de más. Empiezan con estos problemas. ¿Qué es lo que está pasando en su campo energético de mm. un adolescente que está padeciendo una depresión de esas que decimos como no dormidas? Porque decimos, bueno, el chiquillo está en su cuarto, está haciendo, va a la escuela, hace su tarea, o sea, pero está realmente sufriendo una depresión. Fíjate que si lo vemos de atrás, digamos en la Ajá, parte de los ojos, que ahora estoy la pupila, es como si vieran unos canales, y sí. estos canales salen en una forma muy rígida de la parte de atrás de los ojos y la parte como del cuerpo, es como si se viera un cuerpo como si fuera transparente, y esas mismas estructuras rígidas que salen de sus ojos bajan, bajan, bajan por todo su cuerpo, una baja por el lado izquierdo, la otra baja por el lado derecho, y se van conectando con la planta de sus pies, pero fíjate que es una forma muy rígida de conectar y de afianzarse en su conexión con la tierra. ¿Qué pasa con esos dos, como con esos dos filamentos que salen de los ojos? Ujú. Como son tan rígidos, haz de cuenta, es como si ellos pudieran ver la vida de una forma no flexible. Es como si estas arterias energéticas no Ajá. tuvieran la flexibilidad. Y fíjate que esa estructura, que parece como una pequeña columna vertebral que está en los lados, en los laterales, no les dan a ellos como esa postura lateral, como esa flexibilidad y se vuelven muy rígidos con ellos mismos y con el entorno. Parece Mm. cauchudo. Haz de cuenta, es como si esos filamentos de energía, como energía deberían tener como un movimiento. No, tienen como un color como café muy oscuro y es como si esa misma energía circula, es como una forma circular donde ellos observan esa conexión, digamos, con la tierra, pero con la conexión con lo visual, con sus ojos físicos, pero en algún momento fíjate que esa conexión se lleva al tercer ojo. Ok. Cuando Y, esa estructura rígida se lleva al tercer ojo, ujú. haz de cuenta es como si su cerebro derecho empezara a tomar una especie de rigidez, pierde esa creatividad, pierde esa flexibilidad. Ah, ok. Es como si se volviera todo este hemisferio tuviera, fíjate que toma la misma rigidez que tienen estas arterias energéticas y la parte izquierda del cerebro empieza como a tomar, es como si se volviera oscura, pero pareciera como si perdiera también la forma original del cerebro. Haz de cuenta, parece como si tuviera como unas entradas muy pronunciadas. A ver, entonces esto, al final de cuentas, bueno, llega a afectar la vida del adolescente, pero muchas veces los padres no nos percatamos de que están en una depresión.
mm, sino que mm, decimos, bueno, están en este cambio hormonal, en estos cambios que hay, y entonces hasta justificamos ciertos estados mm, depresivos de los adolescentes. Pero quiero ver más atrás, este ujú. aislamiento que de alguna manera viven o este confinamiento que ellos mismos se han autoimpuesto y que de repente son los juegos por la Sí. computadora y que son, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta forma de rigidez que pasa en ellos con esta depresión del adolescente continuo y que se hace cada vez más extensa esta situación depresiva en el joven? Fíjate que cuando un adolescente está sentado, digamos, con su computador, sentado como en su escritorio, Ajá. haz de cuenta, empieza a traer, a crear una conexión con la pantalla, pero hay algo que es como si esa pantalla, haz de cuenta como si estuviera en negro. Algo pasa acá, hay algo como si se creara aquí una especie de ojo en este centro, aquí, en esta corona, Ujú. y empieza como a conectar Ajá. con esa pantalla oscura y es como si esa misma conexión que está acá, ese ojo, de alguna manera, esa persona es como si entrara a través de esa pantalla y empezara a vivir en ese mundo a través de esa pantalla, porque esa pantalla es un portal. Puede que la persona o el adolescente esté viendo, digamos, imágenes o esté viendo situaciones, pero hay algo mucho más profundo en el inconsciente que hace que esa pantalla oscura llame la atención de ese adolescente y quiera entrar en ese mundo de oscuridad. ¿Qué pasa cuando ese adolescente entra a esa pantalla? ¿Qué pasa con esto que se volvió rígido y que él pierde noción del tiempo? Hay niños Sí. que pueden, si no va la mamá y les apaga el internet a las 2 de la mañana, la criatura no duerme. ¿Qué Fíjate que el es? cuerpo físico Ujú. se queda ahí en esa postura, pero sale, haz de cuenta, un cuerpo. Ok. Sale uno de los cuerpos, el cuerpo mental sale y es como si saliera por esta parte, como por la corona, Ujú. y es como si eso entrara a vivir como en una especie, como en un mundo paralelo. Haz de cuenta, al entrar a ese portal y al entrar en esa oscuridad, es como si estuviera entrando en otra perspectiva, en otra forma de ver la vida. Y fíjate que al entrar es como si ese portal trajera un efecto de succionado, es como un succionador, como una aspiradora que Ujú. hace que ese cuerpo salga por la corona y se sienta y es como si entrara. Fíjate que es increíble porque el mismo cuerpo puede entrar a través de esa pantalla, pero fíjate que el cuerpo se siente mucho más sutil, pierde la rigidez que tiene el cuerpo físico y en esa entrada a ese portal a esa pantalla es como si todo lo pudiera hacer, como si Ah, pudiera acceder ah, a todo lo que no puede hacer en su parte física. ok. ¿Y el sistema nervioso? ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Cuando este cuerpo se desprende y entra, ¿qué pasa con el sistema nervioso central físico de la criatura, del adolescente? Haz de cuenta, su columna vertebral empieza en ciertos puntos, a angostarse. Si yo veo la columna vertebral, en este momento ese cuerpo está saliendo, haz de cuenta, esta estructura que conecta, haz de cuenta, es como si que generara como una especie de, como que aquí está la columna, unos puntos donde se angosta ella. Haz de cuenta, es como si no pudiera la energía fluir de una forma correcta. Ujú. Es como si estuviera como ininterrumpida, como si estuviera así, como así, de Como esta forma, palpitante, como intermitente. intermitente. Y esto pasa en la columna y en la parte del cerebro, fíjate que se activa esta parte derecha del cerebro y esta parte se apaga. Ok, ahora quiero que vayas tú y entres en esa pantalla de ese ¿Mm? adolescente Sí. y me digas qué hay detrás de todo eso. Quiero que vayas al final y quiero que me digas qué hay detrás de todo eso, porque así como es él, se conectan miles y millones de criaturas y están en este estado. ¿Qué pasa? Fíjate que es como si los computadores, al estar conectados con con estos portales, ellos a su vez están conectados con Ujú, una central. Haz de cuenta, los computadores tienen este ujú. portal y este portal están, estos portales conectados a su vez. Es como una forma, yo veo como una forma redonda, pero puede ser como formas de espirales donde todos ellos están conectados e hipnotizados por esta sensación. Cuando tú entras a un portal de eso, es como si pudieras conectar con otros mundos y
cada portal, cada Ajá, computador es un portal donde tú tienes acceso a poder, haz de cuenta, son como derivaciones, como si hubieran, como digo yo, estos alambres o cuando tú estás conectando tu computador a estos cables, es como si fueran ajá. una infinidad de cables y en esta infinidad de cables, esta parte mental puede entrar y puede acceder a conectar con otras, digamos, con otros campos mentales que también están conectando con todo este submundo, con este paralelo que fíjate que se ve muy oscuro, se ve todo Y, muy, muy oscuro. ok, y quiero que vayas todavía más, donde al Ujú. final de cuentas se realizó esta programación y qué es lo que están buscando en estos jóvenes, porque llega una edad en que los Sí. jóvenes dicen, yo no quiero ser adulto, yo no quiero Mm. tener la responsabilidad de adulto, yo quiero seguir viviendo esta vida así, sin compromiso, sin nada, o sea, con este juego de la vida para ellos. Fíjate que en ese campo mental, cuando estas energías o este campo mental empieza a circular por estos cables energéticos que son Ajá, estos portales, llegan a un centro, como una ujú, especie de contenedor, como una especie de cilindro. Este cilindro tiene como en el centro una especie de cristal, como de estos cristales que tienen como esta forma de obelisco. Y ajá. veo que el obelisco tiene como esa capacidad de almacenar, de atraer. Es como si los campos mentales de estos adolescentes quedaran pegados y adosados a este gran cilindro y del cerebro salen como unas energías que alimentan a este gran cristal de Y, energía. y ese gran cristal de energía, ¿quién lo puso? ¿De quién es propiedad? ¿Cómo Mm, surge? ¿Qué sucede? Está puesto, bueno, yo lo que veo cuando ya me desplazo y salgo, digamos, como de Ujú. del perímetro de la Tierra, es como si ese cristal estuviera conectado con el centro de la Tierra, con el eje central de la Tierra, que a su vez, como hemos visto, va conectando con los polos, pero hazte cuenta, es como un eje que está alterno. A lo que se ve, digamos, como en este eje central de los polos. Es como si este eje estuviera conectando y alimentando el interior de la Tierra. Todo este campo mental entra, pero fíjate que también conecta mucho la parte del ojo izquierdo. Hay una conexión con la parte de la visión izquierda de todos estos adolescentes que O- están conectados. ok, están conectados con el centro de la Tierra, Sí, pero ¿qué es lo que hay en este centro de la Tierra que necesita ser alimentado y por qué se ve alterno a lo que se había visto antes ya como el centro natural de la Tierra? porque como tú lo dices, este centro es un eje natural, este es un eje artificial Claro, ¿y quién lo ha que está en la puesto? Tierra. Eh, Esto ha sido parte de una forma de a ver, hay seres que están dentro de la Tierra que Sí. necesitan esta conexión, pero también hay seres que están afuera de la Tierra que están conectados. Ujú. Son como seres que están unidos trabajando. ¿Para qué? Para que todos estos jóvenes y todas estos personajes, estas almas que han conectado con su parte mental alimenten una rejilla energética que está dentro de la Tierra. Y esa Entonces, rejilla qué es? O sea, ¿qué provoca el que se esté alimentando esta rejilla? ¿Qué pasa con esta rejilla está alimentada correctamente? porque cuando esta rejilla está, hazte cuenta, aquí está la parte externa de la Tierra que ya tiene Ujú, una rejilla, pero esta rejilla interna está conectada con la rejilla externa. Haz de cuenta, ujú. es como si la Tierra tuviera esta rejilla que alimenta toda esta cantidad de pensamientos y de toda esta gente joven a través de todo lo que estamos viendo, pero esta rejilla conecta con la parte opuesta a la superficie de la Tierra y haz de cuenta, al conectar con la superficie de la Tierra es como si estuviera conectada con unos anclajes, o sea que estas dos rejillas están ancladas y hacen que haya un sostén en la vibración de la Tierra. Ok. ¿Y qué vibración es la que está, aparte de la depresión, porque estamos viendo la depresión, La pero depresión. qué otra cosa está anclada a esta rejilla de la Tierra, aparte de la depresión con estos jóvenes? Una lleva a la otra, ¿no? La depresión lleva al desempoderamiento y va Ah, generando como un desencadenamiento donde estos campos mentales de estos jóvenes y de toda la gente que está conectada de esta forma, siente como una necesidad, como una energía que se vuelve adictiva
adictiva, Adictiva, adic- adicción. es Entonces, una es depresión adicción, y adicción lo que está. adicción. ¿Por qué adicción? Porque esto hace que de alguna forma tu campo mental, al estar conectado con otros campos mentales, se siente acompañado, se Ujú. siente, haz de cuenta, como si fueran muchos campos que se sienten como en un clan. Entonces Ok. esto hace que de alguna manera haya como una especie como de hermandad O sea, mental en todas esto estas de personas, adicción a pertenecer y que de pertenecer. alguna manera eso se vuelve, fíjate bien, creo yo, un estrés controlable. Entonces, para Sí. estos seres que están manipulando, ¿quiénes son o qué son estos seres que están de alguna forma manipulando o llevando este Sí. eje paralelo al eje natural de la Tierra? ¿Qué razas Yo, son? bueno, yo veo humanos que les ¿Humanos? interesa tener el control del Ujú. planeta a través de, digamos, de estas tecnologías que ellos han creado. Observo que una es la NASA, observo que aparte de la NASA hay muchos hombres poderosos que han hecho, que han trabajado para que esto sea y esté pasando. ¿Qué razas? Yo veo tantos humanos, te digo, veo tantos humanos que están conectados con esta tecnología Ujú. y más allá de humanos es como si hubiera como una hibridación, pero veo que hay un porcentaje muy humano, ¿no? Porque lo que veo es que el humano tiene esa capacidad de Hibridación poder, de hacer este tipo de, digamos, de tecnología. de tecnología. ¿Hibridación de humanos con qué? A mí me llegan como una especie de seres como serpentoides, ¿no? Como estos seres alados, como con formas muy de serpientes, ¿no? Porque Mm. esas serpientes, cuando están hibridadas con humanos, tienen esa capacidad con sus ojos, como hacen las serpientes, de poder como, haz de cuenta, como hipnotizar con su mirada. Ok, esos son los que están en la Tierra. ¿Quiénes están en Sí. el exterior? En el exterior de la Tierra, Sí. haz de cuenta hay un trabajo conjunto, ¿no? Lo que puedo ver es que en la parte de la Tierra hay como una especie de naves, muchas naves que están Ajá. afuera controlando que la rejilla de la Tierra, o sea, que haya una conexión, un fluido de energía Ujú. donde la rejilla interna y la externa estén como Se comunicando. estén como nutridas de esta energía. Y en la parte interna, como en la parte interaterrena, es como este cristal que está puesto ahí. Y este cristal es como una especie de cristal que almacena. Este cristal, fíjate que también se conecta con las partes tecnológicas de los computadores, todas estas partes de los cristales de cuarzo y todas estas conformaciones que hacen que de Sí, alguna manera de se los unen chips que con... hacen con estas cosas Exacto. del... Sí, ok, pero a ver, vamos a... En la parte de adentro, de la rejilla de adentro, están los humanos que controlan esta parte. De la parte de afuera, que están de alguna manera otros con estas naves, ¿quiénes son? ¿Qué razas son las que están ahí controlando esto? Hay unos reptiles grandotes, porque Reptiles. están los de las naves, están los Ajá, que están en la superficie de la Tierra, que ajá. son los humanos, y está lo que está dentro de la Tierra, que es este gran cristal. Y lo que veo, porque veo, es como si este cristal de alguna manera influyera en la programación o en la desprogramación de los cristales que están en la Tierra, Ok, cristales entonces, ¿quién es el terrestres. encargado en esta división, vamos a decirlo, de la NASA, el encargado de este proyecto? Búscalo. En la NASA, Sí. bueno, ahí me está llegando hay muchos personajes, porque fíjate que no solamente la Tierra está conectada con esta rejilla, sino volvemos a ver que todo el sistema solar Ujú, está conectado. Pero si nos vamos directamente a la NASA, veo ujú. hombre humano, que es el que está a cargo, digamos, de todo lo que representa
como si él fuera la cabeza de lo que representa toda esta forma, esta tecnología. Ok, observa si él está conectado con algo o con alguien más no humano para llevar esta tecnología. Sí, porque todo está conectado. Los que están en estas naves espaciales están conectados. Estos personajes que están en la Tierra están conectados. No solamente la NASA, sino que también hay diferentes puntos en la Tierra, como si hubieran cabezas. Haz de cuenta, cabezas visibles y cabezas invisibles, porque es algo muy particular. Las cabezas visibles son las que podemos ver, pero haz de cuenta es como si ellos están acá visibles, pero como si ellos mismos fueran la proyección de las cabezas invisibles Invisible. que están conectadas con el interior de la Tierra. Yo quiero hablar con la cabeza invisible con la que Ujú. lleva esta coordinación de este proyecto. Busca quién es. Sí, hay muchas cabezas que a su vez se conectan con este cristal que es como una especie de inteligencia artificial. Ujú. Ok. Pero ¿quién es el que debe de haber un coordinador, alguien que sea el que maneja toda esta situación? Bueno, está el de la NASA como más presente aquí, como si estuviera energéticamente como más visible en este momento. ¿Cómo se llama? Dice que se llama Alan. 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 Ok, ¿me permites hablar con Alan? Sí, Alan, ¿cómo estás? muy bien, ¿tú? Muy bien. Qué bueno. Cuéntame todo este proyecto de esta depresión masiva de la población. ¿Qué es lo que están buscando en el fondo? Controlar. Controlar. ¿Para qué? Una población que está deprimida es una población débil y es una población fácil de manipular. Ujú. Una población sola, deprimida, angustiada, vulnerable, es fácil de dominar. Ok. ¿Y para qué quieren dominar a esta población? ¿Qué buscan con esta dominación? Siempre ha sido dominada, el humano siempre ha sido dominado. Ajá. Seguir dominando la raza humana. ¿Y tú eres humano? Sí, pero soy un humano muy especial ¿Por qué? ¿Qué tienes de especial? porque dirijo Mm. el proyecto, parte de este proyecto con muchos que estamos en la Tierra. ¿Cómo se llama este proyecto? Es un proyecto muy secreto. Ok. Es un proyecto que su nombre no se puede decir, Bueno, dame porque una... no es que tenga un nombre, no es que tenga una organización. Es un proyecto que domina las mentes a través de la inteligencia artificial. ¿Qué van a lograr ustedes dominando a estos adolescentes que pronto Mm, serán adultos, pero que no quieren ser adultos al final? Es que el estar dominando al adolescente es estar dominando al hombre del futuro. Y esto hace que a nivel genético, estos muchachos cuando tengan hijos, si es que los tienen, van a seguir trayendo esa soledad, esa depresión y esa tristeza, y cada vez esa depresión va a ser más afianzada y va a ser mucho más fácil de controlar, porque eso hace que sus cuerpos sean mucho más vulnerables, mucho más débiles. A ver, entonces estos adolescentes que están ahorita vienen de una generación ya dominada, ¿quieres decirme tú? Claro, y a su vez han sido han sido dominados. Es una cadena de dominio la que el humano ha vivido alrededor de la historia de la Tierra. Ok, ¿y qué van a tener con este cristal que de alguna manera está generando esta energía con estas rejillas que conectan con esta depresión y con esta adicción? Porque al final de cuentas están provocando una adicción en Mm. estas personas y esta necesidad de pertenecer, de ser parte. Esta energía es la atracción. Lo que hace Atracción. ejercer es una energía de atracción, pero no solamente es planetaria, porque planetaria sería un proyecto muy pequeño. Esto va a niveles
mucho mayores a niveles del sistema solar y más allá del sistema solar. Pero atracción de qué? Atraer almas Atraer. para que vengan a este planeta Tierra, que se sientan atraídos ¿Y por la para qué? vibración de la Tierra, ¿Y para qué quieres más? porque entre más seres más, hay más almas, más seres para dominar. A ver, está bien. Tú quieres más seres para dominar más y todo eso, pero una población dominada, al final de cuentas, ¿qué te va a dar a ti? ¿Qué beneficio vas a recibir de tener a estas personas como autómatas? ¿Qué es el beneficio de todo esto que no lo entiendo? Que esta rejilla se sostenga y esta misma energía de sometimiento va alimentando los otros planetas que están alrededor del sistema solar y ese sistema solar va alimentando el sometimiento hacia otros sistemas y esos sistemas van a seguir siendo sometidos. Es un gran proyecto más allá de lo que el humano lo puede ver como entrar a un computador y ¿Y, simplemente y, sentirse hipnotizado hacia y él. por qué la energía del humano es tan potente para llevar hasta estos otros planos? Pero, ¿qué pasa si el humano La del humano y la de despierta? muchos seres están poblando los sistemas del planeta Y que, o sea, y del sistema solar y de los universos, multiversos y todo lo que el humano no puede percibir. pero al final, en esta dominación que hay, ustedes, ¿qué beneficio? Bueno, van a mandar, por decirlo de alguna manera, pero también ustedes son dominados porque están dentro de la Tierra, están dentro de este mismo sistema. Sí, pero estamos a un nivel superior que Y eso es lo que te han hecho el creer, humano porque corriente. pero eres humano al final de cuentas y esta energía de alguna manera te está de alguna forma también manipulando a ti. Pero no de esa forma tan básica que se ejecuta a través del humano corriente, de ustedes los humanos corrientes. Estamos en una escala mayor que ustedes, así estemos dominados, pero no vivimos esa depresión y ese agobio que viven ustedes, estos humanos que están sometidos por la tecnología. Y Y no tú, solamente el humano, sino otras razas que también y, están dominadas. y tú, ¿para quién trabajas? Pues trabajamos siempre para alguien que está a una escala mayor que nosotros, que son los que nos van mostrando Ujú, tecnología que podemos aplicar en la Tierra. ujú. Y esa misma tecnología que se aplica en la Tierra es la misma tecnología que se aplica en otros mundos, Y no es la solamente mi- en el sistema, sino en los paralelos. y al final de cuentas, ¿tú por qué crees que en esta dominación tú eres diferente? Porque así me percibo, porque mi campo es diferente. Y también quería terminar en los multiparalelos. Entonces es toda una red de poder. Mi campo es diferente al tuyo, así tú y yo seamos humanos. Mi Ujú, campo energético es diferente, mi composición es diferente ujú, a la tuya, a la ujú. de los humanos. Eso es lo que te han hecho creer, ¿no? Más que creer es lo que yo siento, lo percibo y lo vivo. Ajá. Es un campo muy estructurado en su forma energética. O sea, es más estructurado que el del humano común y corriente. Mientras más estructurado es más fácil de romper. No, fíjate que no. Ujú, No desde la visión humana de los cuerpos que ustedes poseen. Yo tengo un cuerpo especial que se me ha dado y que se me ha otorgado, así como se le ha otorgado a todas las cabezas. Son cuerpos que no son vulnerables a todo ese sufrimiento humano. No solamente a la depresión, hay tantas formas humanas de vivir em, como humano que sí, a veces es tan triste y tan tan triste. aburrido. Pero si A veces tú... ser humano es tan aburrido. o- No, o- yo no vivo esa condición humana. ok.
Ya te digo, soy especial. Eres especial. Bueno, Y mi eso. cuerpo lo hace y me hace especial. Sí, ¿por qué? ¿Qué Porque tiene de... estoy aislado de ese drama humano, porque el humano es dramático en Ajá, su expresión. ajá. Así esté feliz, tiene una expresión dramática en su Exagerada de felicidad. forma. Y si está triste, También. es igualmente dramático él. Y a veces da lástima. Ambas partes dan lástima. Pero fíjate, si no eres humano, pues ¿cómo te va a dar lástima? Pues que Pues te dé igual cómo soy un humano especial, como te decía. Han puesto en mí una estructura aislante para que yo pueda ser un observador de todo este drama. Es que la Tierra y planetas muy similares a la Tierra parece una parece como una especie de obra teatral donde el drama hace parte de ella, ¿no? tú Por eso es que estás, es tan fácil de dominarla. tú estás en una relación, ¿tienes alguna relación emocional o Por no? supuesto que no, y tampoco me interesa tener una relación dramática, amorosa, humana. Son distractores. Son Las distractores. relaciones humanas son distractores Ok. de todo lo que es el enfoque hacia un objetivo, Ajá. y ese objetivo se cumple, y Pe- se cumple y siempre se ha cumplido. pero estás jugando con las relaciones humanas, porque aquí lo que tú me estás diciendo es, generan una adicción, esta forma de pertenecer, Mm. de ser parte, que genera esta atracción que a final de cuentas Y es sí, parte claro. de la Y fíjate condición. que, claro, Ajá, humana, y fíjate que cla- la adicción es atracción, claro, y en el humano también, y eso claro, también lo posee el planeta Tierra. Por sí. eso es tan atrayente y tan jugosa para otras almas que quieren vivir una experiencia en este planeta, y también en las múltiples formas, no solamente en la Tierra. Ok, Es más extenso de lo que el humano común y corriente puede percibir. A él solamente le interesa vivir la vida, ser feliz, casarse y vivir esa pequeña vida donde siempre está rotando en la misma posición. Por eso es que estas nuevas generaciones están viviendo otra forma diferente, están rompiendo con esos esquemas, ujú. pero siguen conectados a nivel grupal, pero ellos no se dan cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes que se viva con estas nuevas generaciones? O sea, si es tan aburrida la vida tradicional, que bueno, sí puedo estar de acuerdo o no, no lo sé, pero bueno, si ya Cada no quien lo quieren, vive. pero si ya no quieren eso, ¿cómo ahora los jóvenes se van a relacionar? ¿Cómo ahora los matrimonios jóvenes viven esta impersonalidad en tantas cosas? Más mental, menos Más mental. emocional, Ajá. porque la emocionalidad ha sido parte de muchas experiencias que el humano se ha sentido débil a través de su emocionalidad, y eso hace parte también de toda su programación. Entre más estructura, más rigidez, de alguna manera da una fuerza, un poder especial que el emocional. El emocional en ciertos momentos se puede ver como una debilidad, una vulnerabilidad. Ajá. Entonces, por eso es que ustedes estaban viendo esos cuerpos así como tan blandos Pero y tan fíjate, delgados. dices menos emocional, porque eso se ve como una debilidad o una vulnerabilidad, pero al final de cuentas ustedes están tomando toda esa energía emocional que al final de cuentas es tan poderosa y la están utilizando. Eso de la debilidad y de la vulnerabilidad es una mentira que ustedes han hecho creer a la humanidad para hacer Para creer, rechazarla, ah, porque se están basando en eso. porque entre más rechaces algo, más lo atraes. Mm, Y tantas trampas que el humano no puede percibir por esa misma adicción que tiene de ser humano, porque ser humano lo puede convertir en una adicción de querer volver, retornar y retornar por en eso esa la condición reencarnación humana. que se llama, porque es una Así adicción a la es, condición humana. exactamente. Mm, Pero hay muchas capas que el humano no puede ver, no las puede ver porque está tan preocupado y está tan contenido en tantas situaciones que lo hacen
puntualizarse en ciertas cosas. Es como si su mente tuviera que fijarse en ciertos objetivos, porque para el humano el objetivo es importantísimo y esto lo hace perder y lo hace perderse de él mismo. Mm, Y le cuesta mucho trabajo entrar en él mismo, porque hay tanta información que al mismo tiempo él se siente desinformado. Y hay tanta desinformación en este momento en el planeta Tierra que eso para nosotros es grandioso. claro, porque al final de cuentas, en esta necesidad que tú mismo dices que han creado Mm. de pertenecer, están soltando muchísima información que confunde a cualquier persona y la hace creer una cosa y la hace crear una necesidad y la hace buscar en otro y la hace acceder a ciertas cosas que lo confunden en la mente Exactamente. y en la emoción. Y en la emoción. Todo es parte de un juego. Mm. ¿Y qué pasa con la gente que empieza a darse cuenta de esta situación y empieza a querer manejar la vida y los chavos Mm. empiezan a manejarse de forma diferente? Salen del juego. Mm, ¿Qué pasa cuando un humano sale del juego? ¿qué pasa? Ya, se puede observar a él mismo y se da cuenta perfectamente que todo esto es Ok. Y una entonces, trampa mental. claro, y cuando él sale de esta trampa mental, ¿qué Mm. pueden hacer ustedes? No pasa nada porque otros vendrán. Ujú, Podrán salir muchos, pero también entran muchos. Así como muchas almas nacen, otras desencarnan. Es lo ese es. mismo, es exactamente lo mismo. Ok. Pero siempre se puede salir de este juego. Siempre hay una salida. Siempre hay una entrada. Siempre hay un ciclo, hay una iniciación y hay un final. Es lo mismo, Ok. es lo mismo. Algo que quieras tú decirle a la gente que pueda ver este video. Creo que lo he dicho todo, lo he mostrado todo y lo he expresado todo. Mm, dej- Que cada quien saque sus propias conclusiones. déjame con Margarita. Margarita, desconecta. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? muy bien, Muy bien. sí. Ahora vamos a desconectar porque ya tenemos una horita de todo y de Ay. todos para volver. Desconecta de todo y de todos y sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes fuerte, grande, diosa, poderosa, Ujú. creadora, maravillosa, enérgica, potente. Y te sientes muy bien. Y sientes tu cuerpo regresar con tu fuerza, con tu fisicalidad. Respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? ¿Cómo te Bien, sientes? siento siento como si la energía la Ajá, pudiera ver, cómo se mueve la energía y cómo se une. Increíble. sí, Estuvo increíble. fantástico esto. Sí, ¿no? Fíjate a Sí. dónde fuimos a dar. No, pues como siempre nos vamos a unos Como lugares increíbles. chistoso, ¿verdad? Sí. Empezamos con una cosa y acabamos con una pero bueno. Bueno, gracias Margarita, gracias a todas las Sí, personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, síganos en mis redes sociales, estamos presentes, seguimos aquí. Un abrazo a todos a y todos. nos vemos. Gracias Margarita. A ti y a todos un abrazo. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach.
porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando,
esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje.
Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.